¿Por qué muchos consejos de productividad no funcionan en personas como yo? Los terrícolas se motivan por la importancia, las consecuencias y las recompensas. Así cuando un terrícola tiene una fecha límite o sabe que algo es importante para él, se enfoca y actúa. Pero cuando se trata de una persona como yo, ese no es el caso. Por ejemplo, en tu trabajo o estudio te encargan un informe y como es muy importante y requiere mucho trabajo y te dan una fecha límite dentro de 3 meses. Los terrícolas comienzan a recolectar la información inmediatamente y comienzan a trabajar en el informe desde 1.5 meses antes. Tienen el informe listo 2 semanas antes de la fecha de entrega. Pero cuando tienes un cerebro como el mío, te cuesta entender la importancia de las tareas y tienes dificultades para priorizar. Entonces uno con un pocotón de tareas en la mesa se confunde y comienza a priorizar tareas que ni siquiera son prioritarias, aunque uno sepa que son importantes. Y entonces se ocupa haciendo tareas innecesarias que ni siquiera son prioritarias en la vida. Retomando el ejemplo de la frase de Martin Luther King que decía: no te quedes contemplando la escalera, sube el primer peldaño. Un ejemplo podría ser subir el primer peldaño. Cuando uno comienza a hacer rápidamente la primera tarea, al comienzo del día el resto de las tareas no le deberían preocupar a uno mucho y ya como que rompe ese bloqueo, esa inercia de inactividad. Pero hay a quienes les sucede, no a mí ni a ti, eso le sucedió a un amigo que tiene la escalera ahí enfrente y deben subirla y se quedan mirando la escalera por horas. Y luego se preguntan por qué ni siquiera dan ese primer paso. Y saben que necesitan hacerlo, pero simplemente no lo hacen. Y comienzan a culparse y a cuestionarse y a analizar por qué no dan ese paso y a autoflagelarse por no estarlo dando. Y la escalera se queda ahí hasta mañana. Y luego amanece mañana y uno hace lo mismo una y otra vez hasta que eso se convierte en un problema. Yo tenía un amigo que agendaba todas sus cosas el domingo para hacerlas el lunes y el lunes no las hacía y entonces las escribía en la agenda otra vez para el martes y el martes no las hacía y volvía a escribirlas para el miércoles. Y tenía la agenda llena de actividades, pero eran las mismas actividades que las escribía un día y las pasaba para el día siguiente y el otro y el otro y el otro. Un amigo mío, ¿no? Otro consejo de productividad que yo he visto muchísimo y que no me ha funcionado es dividir un gran proyecto en todos sus pequeños pasos. No sé si te ha pasado que entonces divides un proyecto en pasos más pequeños y alcanzables, pero entonces te cuesta trabajo estimar cuánto tiempo se tarda realmente en cada tarea y entender además cómo priorizar esas pequeñas tareas, cuál es primero, cuál comienza, cuál se debe hacer después, cuál se puede hacer al mismo tiempo que otra, y comienzas a sentirte abrumado por eso. No sé, a un amigo le pasó y entonces mi amigo decía: tengo una idea, tal vez debería chequear Twitter, de pronto alguien me respondió. O tal vez debería ver este documental tan interesante. O tal vez debería leer esta historia pequeñita en Reddit o en Quora. O esta noticia tan interesante y profundizar sobre esta noticia. A ver qué dicen los otros periódicos del mundo. Y mi amigo terminaba navegando en temas no relacionados durante horas y horas. Y se decía a sí mismo: bueno, tal vez para mañana dejo más bien las tareas que había planeado para hoy, porque no alcancé. Y entonces el método super efectivo de productividad se retrasa. Y debería funcionar perfectamente. Todo tiene sentido, pero por alguna razón no das ese primer paso. Y mi amigo no lo daba. Y aunque uno divide el proyecto más grande en pasos más pequeños, no los hace. Y si no los hace, si no da esos pequeños pasos, pues ese método no funciona. Y entonces te preguntas, ¿por qué ni siquiera estás dando los pasos? Sabes que necesitas dar el paso, sabes que tienes que realizar esos pequeños pasos, pero el problema es que los cerebros como el mío o el de mi amigo no funcionan.
Estos cerebros funcionan principalmente por la novedad, la creatividad, la competencia y la necesidad imperiosa de completar algo. La novedad es un gran motivador para personas como yo. Con frecuencia nos gusta probar cosas nuevas, aunque sea en el mismo trabajo, aunque sea dentro de las mismas rutinas. A uno le dan muchas ganas de probar algo nuevo y de hacerlo de una manera diferente. Por eso para mí ha sido tan importante ejecutar una acción al día que me saque de la zona de confort. Vamos rumbo al atardecer. Allá está el sol, hacia el occidente. Ahora sí, allá está América. Ay, Lali. Eso es lo único que me ha funcionado y de manera consistente durante un periodo de tiempo que ya en este momento son 7 años. Otro factor importante para personas como yo es crear. Nuestro cerebro es creativo y le gusta crear, y las cosas creativas nos emocionan. Cuando uno encuentra un patrón que nunca ha probado antes, cuando uno encuentra una receta o un plato que nunca ha probado antes, cuando está frente a una nueva forma de hacer las cosas o ante un nuevo paisaje, un nuevo panorama, Saliendo de la zona de confort. un nuevo proceso, una nueva forma de hacer las cosas, uno siente curiosidad por el resultado. Y eso es un motivador, esa curiosidad, ese crear. Cuando en vez de seguir el mismo proceso rutinario está creando un nuevo proceso. Cuando en vez de irse por el mismo camino se va por un camino diferente, a ver si lo lleva uno al destino. Cuando está abriendo camino y se está aventurando en donde ningún ser humano se ha aventurado en el pasado. Y estamos en la mitad de una isla desierta. Aquí está la Liz. ¿Ven la Liz? Ya sea que está inventándose un procedimiento nuevo, una vacuna nueva, o una receta de cocina nueva, o una pintura nueva, o una canción, uno se siente motivado. Otra forma de motivarse es competir. Mi cerebro es muy competitivo. Y yo pensaba que no, porque en el colegio no me gustaba el fútbol, ni el básquet, ni todos esos deportes de equipo, pero era porque yo era malo para el trabajo en equipo. Y por supuesto, yo era tan competitivo que en lo que era malo, pues yo no competía. Pero en lo que era bueno, obviamente me destacaba. Y me destaqué mucho en la parte académica, escribiendo, hasta dejando de beber. Yo quería ser el más recuperado, el que más... Hasta de pronto este canal es una forma de mostrar cómo cambió mi vida al dejar de beber y cómo ha cambiado más dramáticamente que la de otros. Y otro motivador que he descubierto en mí es la necesidad abrumadora de terminar con los límites de tiempo. Así que volviendo al caso del informe o del reporte, que los terrícolas terminan desde 15 días antes y tienen tiempo para corregirlos y todo eso. Las personas como yo no hacemos nada durante los 3 meses y faltando 3 días nos clavamos de cabeza y entramos en esos periodos que llamamos de hiperconcentración. Son periodos en los que tenemos un rendimiento muy superior al de cualquier terrícola. Y en 3 días logramos terminar ese trabajo que a una persona normal le tomó 1 mes y medio. Pero son 3 días de ansiedad, de adrenalina, de estrés y pues es un estado no deseable. Y uno dice, ¿por qué no lo hice así al principio de los 3 meses? Y me quedaban los otros 3 meses para relajarme, porque además dura uno 3 meses angustiado, autoflagelándose por no haber hecho o por no estar haciendo eso que debería estar haciendo. Pero mi cerebro funciona mejor con fechas de vencimiento, especialmente cuando tengo márgenes de tiempo muy apretados. Ahí saco el mejor rendimiento y tengo el poder de terminar la tarea más rápido que cualquiera. Alguna vez yo llamé eso la adicción a la adrenalina, porque yo sentía la inyección de adrenalina en mi organismo y me daba cuenta cómo yo funcionaba como un volador. Pero claro, quedaba exhausto después de eso, ¿no? Y pues era un estado no deseable, ni el estado previo de postergación, ni ese estado de trabajo bajo presión.
Y yo quisiera comenzar desde un mes antes y tener tiempo libre después y terminar la tarea tranquilo. Pero no, la acción no se activa antes. Solo se activa cuando la fecha de vencimiento está muy cerca, peligrosamente cerca. Como yo descubrí que a mí me costaba mucho trabajo empezar y no continuar, sino empezar, entonces pues yo trataba de aprovechar el impulso, ¿no? Cuando tenía esos impulsos y arrancaba, yo quería continuar y continuar y continuar. Recuerdo mucho que una vez que escribí una novela, durante varios ensayos de comenzar la novela, escribí durante 72 horas sin parar, sin dormir ni nada de eso, porque me había llegado la inspiración, pero luego no terminaba. Y la única forma de terminar de escribirla fue con lo que les voy a contar ahora más adelante. Todo esto que les estoy hablando ha sido inspirado en unos canales que he visto en los que hablan sobre TDAH. Uno se llama ADHD Jesse, otra se llama Rudy Ohama, el doctor Andrew Huberman, un académico de la Universidad de Stanford, y el doctor Alok Kanoya. En la descripción yo les voy a dejar links para sus canales porque me parecen fundamentales para ayudar a cualquiera con un cerebro como el mío a trascender y a ser productivo, pero a su manera. En la descripción les voy a dejar los links para los canales de ellos porque me parece que son fundamentales para uno entender por qué no funcionan los consejos de productividad en personas como yo, como mi amigo. Y pues porque hay otras cosas que sí funcionan. Algo que tienen todos ellos en común es que dicen que ninguno de esos métodos que ellos enseñan van a funcionar para todo el mundo. E inclusive los que funcionan no van a funcionar todas las veces. Y a mí me ha pasado eso. Uno puede probar algún método y si le funciona, pues lo usa mientras funciona. Y si luego deja de funcionar, lo puede dejar por un tiempo y le funciona otro. Como yo les he dicho en otros videos, aquí en Divercrecer la base es ejecutar una acción al día, solo una, con una característica muy importante, que lo saque a uno de la zona de confort y que esté alineada con su propósito o con sus sueños, o mejore su calidad de vida, o todas las anteriores. Pero también hay consejos de productividad que a mí me han funcionado a ratos. De pronto no de manera tan consistente como las acciones, pero funcionan a veces por un momento y luego las dejo y luego otras me funcionan y así. El caso es que la primera, por ejemplo, es abrazar el cambio, aceptarlo, apreciarlo, sabiendo que uno puede estar cambiando y no darse garrote por no estar apegado a las rutinas. A mí me parece que esa aceptación es muy liberadora. Y por ejemplo de ahí ha nacido el yo tratar de cambiar mi entorno o de hacer cosas diferentes, de trabajar desde un café o desde la playa o desde mi casa o desde la terraza mirando hacia el mar. Yo me doy cuenta de que mi capacidad de concentración a veces mejora por el simple hecho de cambiar el sitio de trabajo. Otra cosa que he usado es como una adaptación para mi caso de la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro es una que habla de ejecutar una tarea durante 30 minutos con un timer y luego descansar 15 minutos y luego otros 30 minutos de trabajo y 15 minutos de descanso. En mi caso yo me he dado cuenta de que esa técnica de Pomodoro le da a mi cerebro una sensación de urgencia. Le pone a uno un tiempo límite ficticio y yo logro una hiperconcentración. E independientemente de lo que pase, a los 30 minutos yo paro o a los 60 minutos, dependiendo del tiempo que me haya propuesto para una tarea. Y yo a veces utilizo la técnica de Pomodoro, pero simplemente por 30 minutos en un día o por 60 minutos para una tarea en un día. A veces pasan los 60 minutos y ya estoy cerca de terminar y entonces continúo. Otras veces, para esfuerzos de más largo aliento, me obligo a interrumpir a los 30 o a los 60 minutos o a los 45 o a los 15 minutos. Por ejemplo, en estos días estoy estudiando francés y estoy dedicando solamente 15 minutos a estudiar francés cada día. Eso también me ha ayudado a mí a ponerme metas de tiempo. En vez de decir, voy a terminar el video, voy a terminar de editar el video en el día de hoy,
digo, voy a dedicar 1 hora a edición de video. Y esa hora la dedico especialmente concentrado hasta donde llegue. Y luego interrumpo y hago otra cosa. Porque cuando yo me proponía terminar el video, me sentaba y ni siquiera comenzaba. Y después de 3 horas, luego cuando se me acababa el tiempo y tenía que hacer otra cosa, entonces comenzaba a hacerlo los últimos 15 minutos y terminaba no haciendo nada. Y eso a mí me funciona mucho. En vez de decir voy a leer el capítulo 5, digo voy a leer durante 20 minutos. Antes, para leerme el capítulo 5 desperdiciaba 50 minutos procrastinando y en los últimos 10 minutos quería leerme el capítulo 5. Ahora cuando digo voy a leer 20 minutos hasta donde llegue, pues cuando me doy cuenta he leído el capítulo 5 y parte del 6, sin preocuparme. Y yo me he dado cuenta de que esa es una gran diferencia, por ejemplo, con mi esposa. Mi esposa dice, tengo 1 hora, voy a poner la ropa a lavar y mientras la ropa se lava voy a estudiar inglés y luego termino de estudiar inglés y pongo a secar la ropa y además pongo a hervir agua y cuando termine de estudiar el inglés echo la pasta y pongo a hacer la pasta. Yo digo, tengo 1 hora, voy a estudiar 15 minutos de francés y me demoro 30 minutos alistándome para estudiar 15 minutos de francés, luego estudio los 15 minutos de francés y los 15 minutos después de estudiar francés son 15 minutos que también se me van haciendo yendo al baño y alistándome para otras cosas y puedo arrancar a hacer la siguiente actividad después de 15 minutos. Pero ya funcionó así y el cuento es que puedo lograr resultados consistentes a mi manera, sin autoflagelarme. Y haciendo esos compromisos pequeños y siendo consecuente conmigo mismo, yo me doy cuenta de que he ido ganando más confianza y he entendido mejor cómo funciona mi trabajo y voy logrando más cosas cada día. Y por último les quería hablar de la competitividad. Cuando uno es tan competitivo y está todo el tiempo compitiendo con los demás, también eso se puede convertir en una conducta o en una actitud tóxica. Pero una forma muy eficaz de explotar esa competitividad es competir uno consigo mismo. Cuando yo compito con mi yo del pasado y digo, antes hacía esto en tanto tiempo, ahora lo voy a hacer en tanto. Antes salía en bicicleta y recorría 1 kilómetro, ahora voy a recorrer 1,5 kilómetros. O antes hacía este recorrido en 1 hora, ahora voy a tratar de hacerlo en 50 minutos. Yo me doy cuenta de que eso me genera como un placer. Por ejemplo, algo que me gusta mucho, que es cocinar, yo trato a veces, para hacerlo más interesante, trato de hacer varios platos y cocinar varias cosas al mismo tiempo. Y así me estoy exigiendo y me estoy concentrando y pues eso es simplemente una competencia conmigo mismo. Y de paso es algo que me ahorra tiempo, porque en un par de horas cocino los almuerzos de toda la semana. Y por último he tenido que aprender a aceptar la frustración, a aceptar que muchas veces las cosas no salen a la primera y que lo importante es continuar. Es seguir haciendo un esfuerzo constante y consistente, especialmente para los proyectos de largo aliento. No estar pendiente de la retribución a corto plazo, sino de que en muchos casos de procesos de largo aliento, uno al principio está sembrando y la cosecha vendrá después. Bueno, y les agradezco mucho por ver este video. Muchas de estas cosas que comparto aquí me salvaron de la autoculpabilización y pues yo creo que pueden ser útiles para otros. Les agradezco por haberme escuchado y les deseo un feliz día.